12 años. Tercera semana de Cuaresma y el Papa la vivió en medio de muchas actividades que lo llevaron a encontrarse con niños y con diversas comunidades religiosas. La primera de ellas fue la de los agustinos recoletos, reunidos en Roma para su 56º capítulo general. El jueves 17 de marzo, a través de este diálogo con sus superiores, Francisco alentó a los cerca de 1000 miembros de esta orden a seguir el ejemplo de San José en su servicio y entrega cotidiana. En primer lugar, me gustaría que tengamos presente que todo consagrado, todo religioso, todo sacerdote está llamado, como José, a tener un corazón de padre. A primera hora del viernes 18, el Santo Padre nutrió su alma con la meditación de Cuaresma realizada por el predicador de la Casa Pontificia. El cardenal capuchino Raniero Cantalamessa invitó a contemplar el misterio de Cristo, sacerdote y víctima, sobre el altar de la Eucaristía. Después Francisco recibió en su despacho privado a una delegación del Partido Popular Europeo. En preparación de las próximas fiestas, le ofrecieron como regalo un cirio pascual. De ahí el sucesor de Pedro se encontró con las hermanas de Santa Dorotea. Son una comunidad de consagradas que dedican su vida a la educación y a la instrucción cristiana de la juventud. Por lo tanto, su carisma y su misión son siempre relevantes, pero yo diría que particularmente hoy, en un contexto cultural y social que requiere un nuevo pacto educativo. A mediodía del sábado 19 de marzo, solemnidad de San José, el Papa promulgó la esperada nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Es un documento esencial que regulará a partir de junio las diversas estructuras de la Curia Vaticana. Se dará así un énfasis más grande a la dimensión pastoral del quehacer de la Santa Sede. Y después una jornada con los niños. En el aula Pablo VI, el Papa recibió al pequeño coro del Antoniano. Es un célebre conjunto infantil de canto de Bolonia, nacido hace casi 60 años. Francisco compartió entusiasta con estos pequeños visitantes, a quienes les pidió siempre dialogar con sus abuelos, y junto a ellos oró por los niños que hoy sufren en Ucrania. Y del dicho al hecho, por la tarde Francisco se trasladó al Hospital Bambino Gesù de Roma para saludar, acompañar y bendecir a los menores heridos que han sido trasladados desde Ucrania como víctimas de la guerra. El pontífice pudo conocer de primera mano los rostros de esta tragedia. Por eso sus palabras tras la oración del Ángelus del día siguiente fueron así de potentes. No se detiene lamentablemente la violenta agresión contra Ucrania. Una masacre insensata en la que todos los días se repiten estragos y atrocidades. No existe justificación para esto. Suplico a todos los actores de la comunidad internacional que se esfuercen de verdad para hacer que cese esta guerra repugnante. Lunes 21 y Francisco sostiene una audiencia con el presidente del Líbano, Michel Aoun. Esta es otra nación sacudida por los conflictos y la violencia y que siempre está en el corazón del Santo Padre. Entre los temas abordados estuvieron la situación socioeconómica del país y las todavía dolorosas consecuencias de la explosión en el puerto de Beirut hace 1 año y medio. Después, un encuentro que trajo esperanza. Durante una audiencia privada, el Papa elogió a los miembros de la organización humanitaria Tuvesed, que desde hace 10 años implementa proyectos para proveer de agua potable a sectores desprovistos de ella, especialmente en África. La sed no es molesta cuando hay mucha agua para beber, pero sabemos que si falta, y falta durante mucho tiempo, la sed puede llegar a ser insoportable. La vida en la tierra depende del agua. Nosotros los humanos también. Todos necesitamos la hermana agua para vivir. Y no solo agua, sino también necesitamos la sabiduría de los mayores. Así insistió el Papa Francisco en su catequesis durante la audiencia general del miércoles. El pontífice tomó la figura bíblica de Moisés, quien al final de sus días transmitió a su pueblo una memoria agradecida de su relación con Dios. Todo un ejemplo para nuestra Iglesia que ha de valorar la fe y la experiencia de vida que recibe de los ancianos. La fe se transmite en dialecto. La fe se transmite en dialecto, es decir, en la lengua familiar.
entre abuelos y nietos, entre padres y nietos. La fe se transmite siempre en dialecto, en ese dialecto familiar y vivencial de los años. Por eso es tan importante el diálogo en familia, el diálogo de los niños con sus abuelos, que son los que tienen la sabiduría de la fe. La audiencia concluyó nuevamente con un recuerdo de quienes sufren a causa de la guerra, rezando por los caídos de ambos lados. Y ahora, con profunda fe, la Iglesia junto al sucesor de Pedro se prepara para la gran oración con que el Papa consagrará este viernes a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María.